A la tercera vez él se devuelve y la agarra por los pelos y la arrastra hasta la cocina. Era mi mamá contra ese monstruo. Un hombre que tome y es que esté endemoniado, porque estaba endemoniado todo el tiempo. Imagínate eso. Yo le decía, mamá, y mi hermana también, ¿por qué no lo deja? Yo digo que la gracia y la misericordia de Dios siempre estuvo con ella y con nosotros, pues que nunca permitió que mi papá lograra su cometido. Siempre hubo manifestaciones demoníacas. Yo amanecía rasguñada, yo amanecía golpeada, porque mi papá traía muchos demonios. Y el profeta decía, hoy cuando lleguen a su casa van a orar todas las puertas y ventanas. Que todo lo que él traiga, con todo el espíritu que él traiga, se va a quedar afuera. Acepté a Cristo. Desde ahí hasta hoy, 32 años, más nunca. Dios te bendiga grandemente en este hermoso día. Bienvenido a tu programa Testimonios Impactantes. Hoy tenemos una invitada especial que estará contando su testimonio, que sé que será de mucha bendición para tu vida. Así que no te puedes despegar de allí, porque lo último va a estar muy poderoso. La invitada del día de hoy es mi amada esposa, Michelle de Quintero. Amén. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, mi amor, por la invitación. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, vamos a comenzar. Queremos saber quién era Michelle antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Cómo fue tu infancia? Las cosas que viviste cuando era niña. ¿Cómo fue tu vida antes de conocer al Señor Jesús? Bueno, yo nací en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Mi infancia a la vez fue bastante linda, porque yo vengo de una familia materna muy numerosa. Ellos viven en la costa oriental del lago, al otro lado de Maracaibo, ¿verdad? Mi mamá vivía de este lado, porque aquí estudiaba y trabajaba. Y nosotros teníamos como esa infancia mixta en que tú ibas los fines de semana a que tu abuelo, a que tu abuela, y venías a la ciudad a estudiar. Y por ese lado fue bastante chévere, porque dejaban a mis primos aquí, mi abuela, tú sabes, el patio, jugar, nos dejaban todo el día, jugábamos con tierra, arena. En vacaciones, exactamente. Y pues aquí cuando había clase, pues era la vida normal, ¿no? Como que la realidad de mamá, de papá. Fue una infancia, como te digo, había momentos buenos, pero hubieron muchos momentos que marcaron mi vida a ser lo que soy ahora. Mi familia es pequeña, mi mamá, mi papá, mi hermana mayor y yo. Mi hermana y yo tenemos 7 años de diferencia, es decir, cuando yo llegué a la familia, pues fue un impacto, porque ya mi hermana pues no tenía como la necesidad o no quería jugar conmigo, recuerdo yo, porque yo era muy pequeña, pues ya era una niña de 7 años, muy independiente. Entonces yo de cierta manera tuve una hermana mayor, pero no era como que mi mejor amiga ni que me enseñó a jugar, no. O sea, mi infancia en ese sentido en casa fue muy solitaria. Y eso impactó mi vida de cierta manera, porque yo quería como hacer esa unión con ella, como de refugiarme, porque mi mamá, o sea, para que entiendan un poquito más, mi mamá es enfermera. Y una vida de una enfermera mi mamá trabajaba de noche, ¿ya? Y mi papá era maestro de obra. Entonces, la mala vida de mi papá, por ser de la construcción, pues, tú sabes, trabajar de lunes a viernes para tomarse todo el dinero en el fin de semana, no estar pendiente de sus hijas, le daba igual. Mi mamá trabajaba 24 horas, luego al otro día llegaba en la mañana, yo estaba en el colegio o en la escuelita, luego se iba a las 6 de la tarde, nos dejaba sola toda la noche hasta que llegaba a las 5 de la mañana, 6, 7 de la mañana a mi casa. Es decir, tuve esos espacios. Todos los días. Prácticamente todos los días. O sea, yo veía muy poco a mi mamá, de cierta manera. Y en las noches pasábamos mucho tiempo sola. Es decir, no tuve. Mi mamá fue una mamá presente, pero ausente. Es decir, presente en el sentido de que no me faltó nada. Pero no es de las mamás o no fue de las mamás que se va a sentar contigo a hacer tareas. A enseñar. Exacto, sino que yo estaba porque, entiendo. No tenía tiempo. Exacto, no había tiempo. Y yo entiendo que en ese momento pues me metí en las escuelitas para yo hacer las tareas en la escuelita y me fue bien, pues tuve mis buenos promedios, pero igual siempre la mamá como que hace falta en la casa, no quitarle su independencia como mujer, pero sí a nosotros los hijos sí nos hace falta que la mamá esté un poquito más pendiente de algunas cosas, y más en mi caso, porque yo no contaba con mi hermana. O sea, mi hermana era
en su música, en sus cosas, en su adolescencia. Y yo era como que, bueno, ¿qué hago? O sea, no tengo con quién hablar, con quién conversar. Si yo tomaba sus cosas era un problema, vivíamos siempre peleando. No, o sea, yo recuerdo, quizás ella va a ver el video y se va a reír, porque uno cuando ya madura y crece, es que uno se da cuenta de las situaciones. Pero yo me acuerdo que cuando yo me agarraba a golpes con ella, porque agarraba una blusa mía o yo de ella, o sea, indiferentemente, yo la golpeaba con odio. O sea, yo crecí con mucho resentimiento, porque nunca sentí su presencia, me explico, en mi crecer. Y uno cuando está creciendo siempre buscas un patrón en quien fijarte, o sea, un ejemplo así. No estaba ni mamá ni papá, quien estaba era ella y tampoco estaba. Exactamente. Entonces, añadido a esta situación, yo recuerdo incluso que como ella trabajaba de noche, ella le colocaba dentro del cuarto como un pasador, porque mi papá llegaba borracho. Entonces ella siempre nos cuidaba en el sentido de que acuéstense a dormir, no importa lo que pase afuera, esperen que yo llegue el otro día, cierren el pasador. Entonces yo lo veía normal, pero ahora que yo lo analizo digo, es tremendo que teniendo a tu papá, que debería ser tu protección, era más bien cuídense de su papá, porque no sé qué pueda pasar. Y sin contar que, bueno, sin saber nosotros de niñas, sí metió mujeres ahí, bueno, porque lo de mi papá es un poquito... Pero con tu papá nunca te llegó a pasar nada. Íntimamente nunca me faltó el respeto, pero sí, obviamente nosotras, al ser criadas de esa manera, de tener cuidado, no crecí como pensando que mi papá me iba a hacer un daño, no pensé en eso. ¿Pero qué pensabas cuando tu mamá te decía que te cuidaras de tu papá y se encerraban en un cuarto? O sea, no pensaba mal de él, o sea, en el sentido de que, mi papá, cuidado a mi papá, no, sino que yo decía, bueno, hay que tener cuidado porque mi papá toma, bebe, entonces, ¿qué pasa? Como te decía, añadido a la situación de que yo no tenía una relación fluida con mi mamá, porque mi mamá trabajaba mucho, mi hermana era muy mayor y de hecho yo le contaba a mi mamá que mi hermana me pegaba o si mi hermana no me hacía algo, mi mamá no me creía. Yo era como que, tú eres muy dramática, mira esta situación, ¿verdad? De relación con mi hermana y mi mamá. Mi papá, o sea, nunca estuvo pendiente de nosotras como tal. Mi mamá está trabajando, mi hermana en sus cosas. Entonces eso fue creando en mí como una cuestión de depresión sin saber yo. Ahora sé que es depresión y ansiedad, pero en ese momento no sabía y yo lloraba mucho. Además de esto, que es lo que quiero llegar, mi papá, cuando llegaba los fines de semana, que mi mamá estaba en casa, él llegaba borracho. Y obviamente él era, por el alcohol, era muy violento, muy maldiciente. Entonces yo odiaba los fines de semana. ¿Qué edad tenías más o menos cuando comenzaste a recordar todo lo malo que sucedía? Yo creo que desde los 6 años, o sea, pequeña, porque yo recuerdo en mi mente que yo era pegada a mi papá porque a él le gusta la construcción. Y yo quería, de hecho, yo soy ingeniero civil porque a mí me gusta la construcción. Y yo siento, y mi hermana es enfermera, supongo porque mi mamá también es enfermera, me explico. Pero nunca, a pesar de que me gustaba, yo creo que yo estudié eso y que me gusta la construcción, porque de cierta manera quise tener una cercanía con mi papá, cosa que nunca logré. Porque la única vez que recuerdo que fue una graduación mía fue cuando pasé de kinder a primer grado, y porque hay una foto que está él. De resto, de bachiller, de mi graduación, de nuestro matrimonio, o sea, nunca, ni cumpleaños, ni navidades, porque yo me acuerdo que mi mamá se esmeraba, mi mamá es muy familiar en ese sentido en Navidad. Me imagino que la culpa de no estar todo el tiempo, como te decía, ella es presente pero ausente, la culpa de no estar siempre en casa, ella en Navidad se desbocaba, no le importaba gastar en decoraciones, en regalos, en comida. Entonces siempre buscaba la manera de que por lo menos en Navidad estuviéramos todos en Hubiera un momento familiar. Exacto. Obviamente mi papá no. Mi papá bajaba, porque mi casa era de 2 pisos, bajaba cuando le daba la gana cenar y ni siquiera la oración de Navidad, nada. O sea, él nunca le interesó eso. Nunca estuvo. Entonces yo odiaba los fines de semana. Ahora, tu papá era un papá presente pero ausente. Mi papá estaba presente, pero no había exactamente, era igualmente ausente. Sin embargo, fue peor. A pesar de que estaba dentro de casa. A pesar de que estaba dentro de casa, y su comportamiento no se compara con mi mamá, porque yo puedo decir, mi mamá fue una mamá presente ausente, pero yo reconozco ahora que soy adulta,
que ella se esforzó siendo sola, porque su familia está en Cabimas, o sea, del otro lado del puente, sola en la ciudad de Maracaibo, trabajando por su familia. Ella tenía que ver la manera de cómo resolver la situación, me explico, nos dejaba la comida, muchas veces tuvimos nana también, que nos ayudó en casa, pero mi papá era como que estoy presente, no me interesa a ustedes, o sea, imagínate tú decirle a un niño de 7 años, cierra bien la casa, y luego que cierres bien la casa te encierras, teniendo a tu papá, o sea, se supone que un adulto responsable es el que tiene que cerrar la casa, de que todo esté bien, de que las llaves del gas estén cerradas, de que el agua no se esté derramando, o sea, pendiente de la noche, ¿no? De que si hay un ladrón, nosotras no, nosotras éramos cerrar la casa, correr a nuestro cuarto y encerrarnos, sin saber qué pasaba. Entonces, mi papá hizo que yo odiase los fines de semana por su problema del alcohol. Mi papá nunca ha estado en un centro de rehabilitación por alcoholismo, pero siempre tomó demasiado, excesivamente mucho, y eso le provocaba violencia intrafamiliar. Y eso, como te decía ahorita, mi relación con mi hermana es una cosa, mi relación con mi mamá es una cosa, que también causaron muchas cosas de lo que soy yo ahora, buenas y malas. Pero la parte de mi papá fue como muy fuerte. Ver que tu papá tuviera un machete debajo de la cocina. O sea, yo crecí traumada y yo no entiendo ahora por qué no quitaron ese machete de ahí. Porque ¿Pero qué hacía con ese machete? pues o sea, nos amenazaba. Los fines de semana. Los fines de semana o el día que estuviera borracho o el día que estuviera obstinado, pero más que todo cuando tomaba. El día que estaba borracho había problemas en la casa. Eso era fijo. O sea, eso era sin pensarlo. O sea, yo pensaba en un viernes y yo lloraba. Y sacaba el machete que tenía. Siempre. ¿Y qué hacía con ese machete? O sea, él golpeaba mucho a mi mamá. La agarraba por los cabellos, la tiraba contra las paredes. Era una situación muy difícil. Mi hermana se agarraba con él, pero nosotras, imagínate, mi papá era de las personas que cerraba la casa, porque mi casa era grande. Y ella es cerrada, mi casa es cerrada. Tú puedes pegar gritos ahí que no te van a escuchar porque es toda platabanda y cerrada. Yo recuerdo, aunque se le han hecho modificaciones, antes habían como unas ventanitas. Y yo recuerdo una vez que él apagó las luces, él llegó borracho, ya sabíamos que iba a haber problema. Él apagó todas las luces de afuera de la calle, cerró toda la casa. La puerta principal de mi casa era multilock, creo que se dice, que es de seguridad. Imagínate, eso nadie, aunque le caigas a plomo, o sea, eso no se abre. Se abre más fácil un hueco en la pared. Exacto. Y yo me acuerdo de esa escena que yo vi al vecino, porque estábamos pegando gritos, él cerrando todo, y el vecino vio, él apagó la luz y se metió. Entonces eso me impactó porque yo decía, hombre, nadie se va a meter a ayudar. Obvio, ahora entiendo que no es tan fácil meterte en una casa, pero por lo menos llamen a la policía, ¿verdad? Porque es que, claro. O sea, éramos 2 niñas, porque recuerda que mi hermano y yo tenemos 7 años de diferencia. Yo tendría 7, ella tendría 14, o sea, éramos unas bebés. Y nadie absolutamente nos ayudaba. Era mi mamá contra ese monstruo, porque un hombre que tome y es que esté endemoniado, porque estaba endemoniado todo el tiempo, la fuerza de él era... Y yo me acuerdo que yo lo pellizcaba, yo lo rasguñaba, o sea, yo buscaba la manera gritaba, o sea, yo buscaba la manera de que ya, por favor, de que... Con las luces apagadas, horrible, la casa cerrada y ustedes adentro pegando gritos. Horrible. Y él golpeando a tu mamá. Demasiado. O sea, no era no era un empujón, ¿me entiendes? Mi papá siempre quiso matar. O sea, no era como que mi papá golpeó a mi mamá, no. Él quería matar. O sea, siempre tuvo la intención. De hecho, en mi casa había una escalera. Imagínate eso. En mi casa había una escalera y siempre él buscaba la manera de tirarla por las escaleras. Yo digo que Dios, pues en su misericordia nunca lo permitió. Mi mamá ahora, y están separados hace tiempo, pero ella dice que hay cosas que no recuerda. Pero nosotros, bueno, yo personalmente, yo perdoné a mi papá, pero es algo que me marcó para toda la vida, porque es algo con lo que yo crecí. O sea, mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 22. O sea, 22 años sufriendo maltrato intrafamiliar, verbal, o sea, ustedes no sirven, ustedes son una porquería. Entonces, si no servimos, ¿por qué estás? Entonces, mi mamá estaba aferrada, que es un error que las mujeres cometen,
porque recuerdo, no era un hogar cristiano, no es como que yo soy cristiana, voy a pagar el precio por mi hogar y sin embargo, si hay violencia, pues tienes que tener cuidado. Porque como te digo, la intención de mi papá siempre fue matarla, siempre. O sea, no era como una, o sea, no eran peleas normales, no eran ni siquiera peleas solamente por mujeres, porque mi papá tuvo todas las mujeres que él quiso, las tuvo. Todas. O sea, mi mamá era el tercer matrimonio de mi papá. Entonces, mi papá tenía muchísimos años más que mi mamá. Mi papá es mucho mayor que mi mamá. Ya era el tercer matrimonio. Yo también crecí con mis hermanos mayores, con mis hermanos del otro matrimonio. Y conocí los del primer matrimonio. No somos tan cercanos, pero en ese tiempo de mi niñez y adolescencia sí éramos cercanos. Ahorita más de adultos, cada quien ha tomado como su vida. Ahora, pero ¿por qué tu mamá, viendo que todos los fines de semana tu papá agarraba el machete, le pegaba con el machete, le entraba a golpes, ustedes gritaban? ¿Por qué tu mamá nunca se quiso separar de tu papá? ¿Por qué duró tantos años viviendo con ese hombre? Nosotros siempre le preguntábamos lo mismo. O sea, porque no te iba a negar que en mis primeros años, cuando yo comencé a ver eso, hubo un momento en mí como que yo me acostumbré. ¿Me entiendes? Va a haber un problema, tengo que prepararme a lo que tengo que hacer. Llorar, gritar y bueno. Pero ya cuando fui más adolescente, que ya uno tiene como más sentido de lo que es una relación de pareja, un noviazgo, yo le decía, mamá, y mi hermana también, ¿por qué no lo dejas? Entonces la excusa de mi mamá siempre, digo excusa porque yo me imagino que no es tan fácil. O sea, es muy fácil que una persona te diga, sepárate de ese hombre, pero es que no es tan fácil. Cuando una mujer pasa por esas situaciones, hay ligaduras del alma y situaciones que no es tan fácil dejar al hombre que me golpea. Quizás hay mujeres que sí lo dejen de una vez, pero ella vivió más de 30 años con mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Que ella decía, por mis hijas yo no lo dejo, por mis hijas yo no esto. Y le permitía muchas cosas. De hecho, yo me acuerdo que en mi casa iban a tomar, iban a beber, y ella, ¿qué hacía? Nos daba la cena y nos encerraba. Eso sí, en la madrugada te escuchabas los gritos, las maldiciones. O sea, a mi papá no le importaba ni siquiera que hubiesen amigos, que estuviera el compadre, no le interesaba. Llegabas dándole Golpes. Es más, recuerdo una vez en específico, o sea, una vez en específico de muchas, que era una Navidad, era un 24 de diciembre, y mi mamá estaba decorando la puerta principal del multilo que te digo que era muy fuerte, que es la principal. Y mi papá llega, borracho, eran como las 8 de la noche, y entonces le dice, la cena. Entonces, como tú sabes, es 24, mi mamá había preparado la cena para que todos estuviéramos arreglados en la cena, pero mi mamá está de rodillas, porque está colocando los clavitos para la cosita. Bueno, la cena, que no sé qué. Entonces mi mamá dijo, ya va, espérate que termine aquí para que cenemos todos. Pues él no, él le dijo como 2 veces, dame la comida. A la tercera vez él se devuelve y la agarra por los pelos y la arrastra hasta la cocina para que le dé la comida, porque ella está esperando desde el momento de cenar en familia. Entonces, ese momento a mí, wow, o sea, sí, o sea, era muy traumático. Todos los momentos, nosotros fuimos demasiado, por nosotros íbamos para la playa, íbamos, o sea, mi mamá siempre, como te digo, era presente, ausente, porque siempre trató de darnos lo mejor, ¿me entiendes? Siempre trató de tener los espacios para poder recrearnos como tal, pero con mi papá era difícil poder hacerlo, porque si íbamos a la playa, era un problema, porque era problemático con otros, bebía mucho, a mí me daba miedo que manejara. Mi mamá era la que mayormente manejaba, pero mi mamá también tomaba en un tiempo, ¿me entiendes? Ella, claro, después de los años, me acuerdo que mi mamá fumó en una oportunidad y yo le rompía los cigarros, y ella se ponía brava, hasta que ella misma, por su propia decisión, dejó. Me imagino que una mujer sola, joven, mi mamá le entregó toda su belleza, su tiempo a mi papá. Porque yo recuerdo que ella le compraba medias, interiores, o sea, mi mamá era de las mujeres que él llegaba de trabajar y le quitaba los zapatos y las medias. De esas mujeres, ¿me entiendes? De las mujeres que a la noche se bañaba, se arreglaba, se ponía olorosa para mi papá. Un hombre que nunca la valoró. Un hombre que nunca... Entonces la gente, de repente, en el barrio donde nosotros nos criamos, que ojalá ellos puedan ver el video, ellos tienen el concepto de que mi mamá era mala, nosotras siempre éramos malas, mi papá era el bueno. Yo digo, ¿será que se les olvida las noches de gritos? O las noches de cuando mi mamá salía con un ojo morado. Yo crecí viendo a mi mamá maquillarse los golpes
O sea, no te estoy diciendo de que era un empujón de vez en cuando, o sea, pero nosotros no sabemos lo que es que mi papá, que tú digas, bueno, yo le iba a comprar a Emma este conjunto, no, o sea, mi papá nunca aportó económicamente, que yo me diera cuenta, para mí nunca, o sea, mi papá nunca llegó, estas son unas medias para ti, estas son unas pantaletas, no, mi mamá siempre fue el aporte económico en mi casa. Y mi papá tenía cómo, o sea, mi papá tenía cómo, porque mi papá ganaba plata, pero todo era para él. Lo que le puedo agradecer a mi papá, y no agradecer como algo maravilloso, sino que pienso que era su responsabilidad, porque imagínate todo lo que vivíamos y nunca nos daba nada, fue que construyó la casa. Nos hizo una casa y bueno, es algo que se agradece, pero también es parte de tu responsabilidad como padre, darles un techo digno a tus hijos. Y siempre nos amenazó. Siempre nos amenazó en eso, pues en matarnos, la ahorcaba, la ahogaba. También me contaste una vez que tu papá le estaba dando golpe a tu mamá y tu mamá te gritaba, ¿no? Sí. Y te decía que por favor llamar a la policía. Y tú no sabías qué hacer. Sí, también fue difícil ese día para mí. Yo tendría como 8 años. Porque yo lo veo a él, no me acuerdo dónde estaba mi hermana en ese momento. O sea, bueno, es que mi hermana, siempre que yo la recuerdo, era como defendiéndonos y golpeándolo. Pero mi papá no, imagínate, ¿qué le va a hacer el golpe de unas jóvenes? No le va a hacer nada. Y recuerdo que mi mamá la estaba ahorcando en el baño, y él en el baño que está abajo la estaba ahorcando. Y entonces en mi casa hay un teléfono que se pegaba a la pared, que era CanTV. Entonces ella decía, llama a la policía, y yo lo agarré, pero, o sea, un niño está viendo a su mamá y a su papá. O sea, yo entré en una situación difícil porque decía, si yo llamo a la policía se me va a llevar a mi papá. ¿Qué hago? O sea, a la final intenté llamar, pero no llegó la policía porque yo no lo llamé. Porque, claro, ahorita de adulta era lo que tenía que haber hecho, porque si lo hubiese matado, ¿me entiendes? Pero nunca lo hice, o sea, no sé, nunca lo hice, pero sí, pues, sí pasaron por mi mente ganas de envenenar, de muchas cosas, de picharlo con gente mala. Mi prima, que también es parte de esta historia, porque ella en un momento llegó a vivir con nosotros. Ella no sabía, porque como te digo, mi vida en Cabimas era totalmente distinta aquí. Que yo ahorita, yo digo, ¿cómo yo fui capaz de dejar a mi mamá sola? Porque yo no sé, yo te estoy contando lo que yo vi, lo que vivía con ella recurrentemente, pero es las veces que yo estaba en Cabimas. Porque había navidades donde mi mamá se quedaba en Maracaibo porque tenía que trabajar. Y yo me quedaba en Cabimas con mis primos, o a veces ella llegaba el 1 de enero. ¿Cómo habrá sido la vida de mi mamá en esos momentos? Yo digo que la gracia y la misericordia de Dios siempre estuvo con ella y con nosotros, pues que nunca permitió que mi papá lograra su cometido, porque muchas veces mi papá intentó hacer muchas cosas. Pero cuando ya yo fui creciendo y me imagino cuando yo comencé a tener uso de razón y a ver que habían cosas que no eran normales, como golpear a tu mamá y todo lo que transcurrió, en mi fe naciendo una raíz de amargura. Claro. Muy fuerte. De hecho, me acuerdo una vez que no sé qué pasó, yo estoy lavando los platos y mi papá me dijo algo y yo le dije, te amo. Algo así, yo no me acuerdo específicamente qué fue, yo sé que ya yo era cristiana ahí. Y él me dice, pero yo no te amo. Y yo, o sea, ¿quién se va a sentir bien cuando tu papá cuando tú le digas a tu papá, te amo papá, y tu papá te diga, yo no te amo a ti? O sea, te vas a sentir mal. Horrible. Exacto. Entonces yo me acuerdo que inmediatamente me fui y le dije, ¿sabes qué? Yo nunca te he hecho nada. Tú me has hecho a mí de todo. Yo a ti no te he dicho nunca nada y yo te amo. Y yo sentí que ese día lo perdoné en cierta manera, no lo perdoné totalmente en ese momento, porque fue muy fuerte todo lo que yo atravesé con él. Cuando ya yo tengo 14 años, mi hermana tuvo un novio con el cual se casó. Ella cumplió 15 años. Cuando mi hermana cumplió 15 años, conoció a que es su esposo ahora, pero no eran nada. Al pasar de los años, cuando yo tuve 14, ella tuvo este novio, ¿no? Con el cual se casa. Y eso para mí fue salvación. Viene un hombre a la casa, nos va a ayudar, nos va a salvar. O sea, para mí era, cuando en mi casa se quedaba mi tía, para mí era salvación. Cuando en mi casa se quedaba una persona extraña, para mí era, voy a estar bien este fin de semana, porque él no va a hacer nada.
¿Me entiendes? Cuando eras familia, porque no eras tonto. Si estaban mis tíos, él no iba a hacer nada. Si tuviera un extraño, sí, pero si mis tíos no. Y cuando estaba mi prima, no le importaba tampoco. Entonces, ¿pero qué pasa? Que mi hermana se muda a la casa de al lado y siguieron los mismos problemas. Entonces ahora yo tenía que salir a correr a la casa de al lado. Vanessa, ¿qué más? Y papi está agarrando a golpe a mamá. Entonces, mi cuñado venía, pero no era como que lo golpeara como yo quería que lo hiciera, sino que trataba de mediar para que no pasara nada. Miguel, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? No sé qué. Entonces trataba como de calmarlo. Ok, y esa fue tu vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Correcto. ¿Cómo fue tu vida? Y un poquito más. Un poquito más. Pero ¿cómo fue tu vida cuando aceptaste al Señor Jesús en tu corazón? ¿Siguieron esos problemas en casa? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Tu papá se arrepintió, se convirtió? ¿Qué sucedió con él? Cuéntanos, ¿qué fue tu vida después de aceptar a Jesús? Es importante mencionarte que en mi infancia en Cabimas, mis tías son cristianas evangélicas de las verdaderas, de las de la falda, del déjalo que se mueva. Y yo, ellas me llevaban a las campañas que se hacían antes en esos terrenos de tierra, que era muy bonito. Que eran buenas campañas. Eran buenas campañas. Entonces ellas fueron creando en mí como que el temor, específicamente mi tía Cándida y mi tía Carmen, que ellas me decían siempre, arrepiéntete, Cristo viene, tienes que buscar a Dios para tu familia. Ellas no sabían todo lo que yo vivía en mi casa, sino que sabían, me imagino, que ciertas cosas, porque mi abuela desde el principio no quiso a mi papá. Después fue que mi abuela se lo quiso, ¿no? Entonces, esa semilla que ellas fueron metiendo en mí, yo siempre reconocí a Cristo. Señor, te acepto, pero cuando llegaba a Maracaibo era como que me olvidaba de lo que pasaba. Y de hecho, en todo lo que yo te he contado, siempre hubo manifestaciones demoníacas, siempre. Yo amanecía rajuñada, yo amanecía golpeada, a mi prima la ahorcaban, o sea, porque mi papá traía muchos demonios. Imagínate, pleitos en mi casa, era la casa de los demonios. Y me acuerdo que, bueno, yo tuve una experiencia muy delicada con demonios, muy delicada con demonios, cuando ya yo era adolescente, ¿no? Entonces, en todo lo que yo te he contado, siempre venían mis tías de vez en cuando con un grupo de hermanos a orar mi casa y a sacar los demonios, porque había muchos demonios siempre en mi casa. De hecho, yo me levantaba en las madrugadas, me cuentan, y me paraba frente a la escalera y ahí me conseguían dormida. Yo no me acuerdo. Mirando hacia abajo. Exacto, eran 14 escalones. Wow. Yo no me acuerdo. Es que si yo me hubiese resbalado, yo me hubiese muerto, porque esas eran de caico y era muy resbaloso. O sea, es más, mi hermana una vez se cayó y se rajó toda la rodilla. Si yo me hubiese caído, me hubiese matado. ¿Esa experiencia demoníaca era antes de conocer al Señor? Sí, antes de conocer a Dios. Antes de conocer. Yo hablando de mi niñez y mi adolescencia hasta los 18 años. Pero cuéntame las experiencias que tuviste allí. Por ejemplo. Me dijiste que a tu prima la ahorcaron. Sí, ¿Cómo o sea, por lo menos siempre sentía a alguien que me caminaba por detrás, siempre sentía a alguien que me veía, siempre. Se escuchaban voces, siempre vi perros, siempre vi como perros. En mi casa había una perra negra, que era Chiqui, pero ella, o sea, tú sabes cuándo es un espíritu y cuándo es el animal. Pues no estaba Chiqui por ninguna parte y de repente tú veías pasar al perro y yo Chiqui, y no era Chiqui, Chiqui estaba por otro lado. Y una vez mi prima, estando abajo en la oficina, ella estaba en el computador como a las 12, y escuchamos gritos. Y ella gritaba, y era que la estaban ahorcando. Bueno, eso fue una experiencia horrible, porque a ella literalmente, o sea, que tú veas a alguien gritar y que me están ahorcando, y cuando le quitas la mano de aquí, tenga todo esto. Y tú sabes ese aruño que se ve rojito recién. Tipo película. Horrible. Entonces ella... Ustedes no veían nada. Nada. Nosotros éramos con miedo porque, imagínate. Y ella gritando, me están ahorcando, me están asfixiando. Y nosotros sabíamos que eran demonios porque mis tías siempre nos hablaban de los demonios, de la salvación, de Cristo. O sea, yo tenía ese conocimiento por allá. Y aquí en Maracaibo, de vez en cuando mi mamá nos obligaba a ir a la iglesia un domingo, a una iglesia cristiana. De vez en cuando. Yo creo que mi mamá siempre quiso buscar la manera de salir de la situación que estaba, pero no tuvo la guianza correcta y tampoco el tiempo, que mi mamá era muy ocupada. Entonces teníamos conocimiento de lo espiritual y sabíamos que la sangre de Cristo tiene poder y era como nuestro recurso. La sangre de Cristo tiene poder y ahí, bueno, al otro día en la mañana, mi prima está durmiendo al otro lado y mi hermana y yo estamos de este lado y resulta que escuchamos a mi prima gritar, ¡ay!
estaba en la cama, o sea, tipo película, pegando gritos. Ella te puede contar, ella tiene mucho testimonio. Ella estaba, y nosotras corrimos y oramos, tratamos de dar sangre que tiene poder. Y ese día, de una vez, fue un fin de semana, nos fuimos directamente a Cabimas, que estaban mis primas. Allá la oraron. Eso, ella tuvo un tiempo con ese espíritu fuerte. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Entonces, yo no sé cómo ella regresó otra vez a casa, porque si hubiese sido yo, no hubiese regresado nunca. No, y muchas cosas más. En mi caso personal, yo usaba mucho, a mí me gustaba mucho usar las cadenas tejidas que venden los hippies. En ese tiempo yo era como medio hippie. Me gustaba lo que era de ese sentido, tejido y así. Vivía la vida light. Sí, en ese sentido, como los pelos y todo. Y yo usaba muchas cadenitas en mis pies, en mis manos, muchas cosas, ¿no? De esas tejidas. Y una vez durmiendo con mi prima, yo estoy dormida. O sea, lo que te voy a contar es lo que a mí me han dicho, lo que yo medio recuerdo. Okay. Y yo sentí que en mis pies me estaban lamiendo los pies, y yo me despierto por el lamido del pie, ¿no? Y yo me levanto y digo, Chiqui, porque yo creo que es la perra que me está lamiendo el pie. Okay. Entonces mi prima, cuando ve que yo digo Chiqui, ella se asusta, porque mi prima tiene el don de ver demonios, de discernimiento espiritual. Entonces cuando ella ve mi reacción, ella se quedó muda. No fue Chiqui. Yo no entendía. El caso es que ella en un tiempo había un demonio. Bueno, era como tú sabes que hay personas, alguna gente lo creerá, otra gente no, que se transporta de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba alguien me tenía en un altar, y resulta que yo estaba acostada en mi cama en el medio, y alrededor yo tenía muchos duendecitos. Tú sabes que los duendes son asexuales, ellos no tienen relación sexual, o sea, no tienen ni mujer ni hombre. Ni mujer ni hombre. Entonces, había muchos duendes alrededor de mi cama, y ellos tenían relaciones en ese momento. Los duendes. Exacto. Entonces, había un personaje que me visitaba. Él llegaba a hacer ese ritual en mi casa, porque ellos me estaban preparando para algo. Y tú durmiendo. Y yo estaba dormida. Entonces, mi prima dice que ellos me lamían todo el cuerpo. Todo, o sea, ¿me entiendes? Y eso para mí fue una transición, te estoy hablando como a los 16, 17 años antes de aceptar a Cristo. Eso todavía no me hizo aceptar a Cristo. O sea, yo viviendo ese proceso de esos demonios, que lo que yo sentí fue que me lamían, ¿verdad? Yo no vi demonios, todo eso lo vio mi prima. Y yo tenía en mi cuerpo como que las marcas de que eso sí era real. Sí era real. Y vino un profeta que Dios lo usaba tremendo, ya él está en la presencia de Dios. Y él me dijo, tú tienes un muchacho cercano que te está haciendo esto y te visita. O sea, él llega a tu casa. Dios lo confirmó. Y te visita. Y yo me puse a pensar, y sí, yo tenía un muchacho que habíamos tenido como una cuestión sentimental, no por mucho tiempo, que él visitaba la montaña de Sorte. Imagínate. Y yo era señorita, yo era de las muchachas que no me... O sea, a pesar de que era mi novio en ese momento, mi enamorado, yo no permitía de que él me tocara. Un beso y ya por allá, nunca me gustó ese toque, ni nunca. Entonces, yo saco la conclusión de que de esa relación vino eso. Eso fue hasta mis 18 años. Como ya yo tenía la semilla en mí del conocimiento de Dios y todo eso, para llegar a la pregunta que me dijiste, siempre me invitaron a muchas iglesias, siempre fui, conocí de Dios siempre, pero yo siempre dije, cuando yo me gradué de la universidad, yo me acepto a Cristo, pero yo quiero primero rumbear, yo quiero primero hacer desastre con mi vida, tatuarme, yo me quería drogar. O sea, uno de los motivos que yo quería hacer, o sea, que eran de mis planes, era fumar hierbas, porque como yo era de la tendencia hippie, yo quería probar lo que eran hierbas, y yo estudiaba en institutos privados, donde esos hijos de padres que tienen plata tenían la posibilidad de ponerse las hierbas que les diera la gana. Entonces yo dije, voy a estudiar en una universidad privada, donde hay platica, fíjate, o sea, una mamá presente, todavía dándome lo mejor, y yo pensando en destruirme. Claro. Y siempre busqué la manera como de destruirme, porque todo lo que viví, de lo que te he contado, ¿qué hizo en mi vida? Me dio depresión, ansiedad, y yo quería destruirme yo misma. Yo digo, si Cristo no hubiese llegado a mi vida, yo no estuviera aquí. Yo quizás me hubiese prostituido. Imagínate, yo tenía un mundo de posibilidades para destruirme. Lo menos que quería era algo bueno para mí. Cuando llegan los 18 años, mi hermana, el pastor de la iglesia donde yo me congregaba, tuvo un accidente. Fíjate cómo es el propósito de Dios. Y llegó al hospital donde trabaja
mi hermana, mi mamá, mi cuñado, porque también es enfermero, y llegó ese pastor en ese hospital. Cuando llegué a ese hospital, el pastor le predicó a un camillero, el camillero invitó a su amigo que era mi cuñado invitó a mi hermana y mi hermana me invita a mí. Wow. Ellos fueron primero a la iglesia. Cuando ellos llegan a la iglesia, como que les gustó la iglesia, tal. Y nosotros, como mi mamá siempre nos obligaba a ir por lo menos un domingo a la iglesia, fuimos a varias y nunca senté. Es más, mi mamá llegó a las iglesias y le decía, a mi hija le atormentan los demonios y nadie hizo nada. O sea, como que no creían en eso y los demonios son reales. Y en ese tiempo nunca hicieron nada. Pero en esa iglesia, guardadita, una iglesia bastante humilde, sí creyeron totalmente en eso, ¿no? Bueno, mi hermana me invita un día, ¿no? Que vamos, que es de mujeres, de madres, acompaña para no ir sola. Yo fui ese día y desde ese día yo me acuerdo hasta cómo estaba yo vestida. Y hubo un predicador y el predicador dijo, los que acepten a Cristo hoy tienen un regalo. Como ya yo había aceptado a Cristo muchas veces en mi vida, yo pensé que hasta era malo recibirlo tantas veces. Porque yo decía, no, es que ya yo no puedo decirle más a Dios que voy a aceptarlo si ya yo lo he hecho millones de veces y nunca me convierto. Claro. Bueno, ese día dije, bueno, una oración más, voy por mi regalo, de como era una celebración. Bueno, yo pasé, vi, o sea, hasta solo hoy sé quién anotó mi nombre, o sea, que no me acuerdo exactamente la fecha. Fue en el año 2010 y yo tenía 18, por ahí. Tenía como un año en la universidad apenas y acepté a Cristo. Desde ahí hasta hoy, 32 años, más nunca supe lo que es el mundo, más nunca. Yo no sé qué pasó ahí, yo no sé qué pasó. Yo digo que ese fue regalo, ¿no? Pero mi vida jamás fue igual. A partir de ahí, los pastores me invitaban a las cuestiones de jóvenes y yo iba a las cuestiones de jóvenes. Y siempre fue como que, no sé, Dios hizo algo en mí en esa iglesia específicamente, que hasta el sol de hoy. Ahora, mi papá se fue a los 22 años que yo tenía. De los 18 a los 22 seguía lo mismo. Yo estaba en el evangelio, claro. Mi mamá, o sea, es una cosa rara, porque ella quería que fuéramos a la iglesia, pero yo fui radical. Yo me imagino que por la misma necesidad de Dios, yo fui muy radical. O sea, yo me iba de la universidad a la iglesia. Yo vivía más en la iglesia que en mi casa, literal, porque allá se hacía culto de lunes a lunes. Entonces yo me iba, por decir, un viernes y llegaba el domingo en la noche a mi casa. O sea, a mí no me interesaba. Yo me fui radical con Dios. O sea, porque yo sentía en Dios lo que quería buscar en las drogas, lo que quería buscar en otras cosas. ¿Me entiendes? O sea, Cristo, lo que nunca sentí en todos los años que te conté, lo sentí ese día. Yo creo que ese fue el regalo que Dios me dio, como que una vida sin depresión. Y eso me agarré de Dios muy fuertemente, muy fuertemente. Una vez llegó mi papá borracho, ya yo era cristiana, ¿verdad? Y yo no sé, yo era nueva creyente, o sea, yo no era ni bautizada. Y yo lo quise orar. Imagínate, un borracho. Pues ese hombre se me ha endemoniado en la cama. Y yo llamé a mi cuñado, a todo el mundo, porque ¿qué hago? O sea, yo alboroté la cosa y no sabía cómo quitar al demonio. O sea, porque yo te vas de la casa y no voy a dejar que entre más borracho aquí. Y los demonios que trajiste, porque en mi iglesia donde yo crecí son radicales, o sea, son de enfrentarse al diablo. No es que le tienen miedo al diablo. Pues. Tu papá endemoniado ahí. Mi papá botando espuma, mi papá temblaba, o sea, estaba endemoniado, poseído. Dios me dio la victoria. Ese día, después de muchos gritos y cosas, mi papá se calmó. Al tiempo yo oraba, porque hay cosas que Dios restaura, pero hay cosas que Dios no va a restaurar. Porque simplemente ya, o sea, ya llegó su tiempo, pues, o sea, hay cosas que Dios va a hay matrimonios que Dios sí puede restaurar, pero ya hay relaciones que no. Y si la mujer, en el caso de mi mamá, no era una mujer firme en Dios, menos, porque mi mamá no pagaba un precio por mi papá como tal. Ahora que yo soy mujer casada y cristiana, pues entiendo el precio que uno tiene que pagar, pero mi mamá no pagaba ningún precio. Desde ese momento recibí a Cristo a los 18 años. Tú me estás diciendo que, bueno, oraste a tu papá se endemonió. Entonces podemos ver que por eso en tu casa se movían potestades. Demasiado. Porque tu papá se acostaba con las mujeres. Llevaba mujeres a la casa. Llevaba mujeres a tu casa a tener relaciones sexuales. Tu papá tomaba, golpeaba a tu mamá, maldecía. Por eso es que tu casa, el diablo había... Gobernaba. Había tomado posesión de esa casa. Y así pasa en muchos hogares. Que hay muchos hogares donde el diablo ha tomado posesión, dominio sobre esa casa porque
hacen cosas que le dan legalidades a Satanás. Y por eso es que hay tantos problemas, contienda, drogadicción, el pecado, la inmundicia. Yo oraba mucho de madrugada, ¿no? Siendo yo nueva creyente, yo le decía a Dios, muéstrame, ¿cómo es que es la canción de Roberto Oriana? Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, porque yo tenía medio conocimiento por lo que te conté, pero no era que yo sabía orar, yo simplemente me arrodillaba y yo le decía, aquí estoy y haz lo que tengas que hacer conmigo. Y yo oraba mucho de madrugada y él siempre me tocaba la pastorcita, ¿no? Siempre declaró eso sobre mí. Y recuerdo una vez, de esa vez que yo oraba tanto, en ese día fue un profeta a la iglesia y oraron unos aceites. Y el profeta decía, hoy cuando lleguen a su casa van a orar todas las puertas y ventanas. Entonces yo llegué, oré todo y dije, Señor, todo lo que mi papá traiga, que eso es muy importante hacerlo. Si usted tiene en su casa de repente personas que traen demonios a su casa con estos comportamientos, ¿verdad? Ore su casa, ore las puertas. Y mi oración fue que todo lo que él traiga, con todo espíritu que él traiga, se va a quedar afuera. Para mi casa tú no vas a entrar, porque aquí está Dios. Aquí manda el Espíritu Santo. Y yo hice esa oración. Y recuerdo que a los días tuve una experiencia donde yo veía desde el portón de mi casa, habían varios perros como lobos que estaban furiosos, ellos botaban baba. Wow. Y yo, muy bravos. Y yo entendí, el diablo está bravo porque no puede entrar a mi casa. Wow. Cuando yo los veía caminando, ¿te acuerdas que te comenté? Cuando eso era propiedad de ellos. Cuando ellos vivían en mi casa. Entonces yo dije, tremendo, porque yo los veía caminar y no tenía la experiencia espiritual para reprenderlos, pero desde que hice esa oración, que me convertí al Señor, ellos quedaron del agua afuera. Obviamente, ya después que mi papá se va, comienza otra guerra. ¿Cuál era la guerra? Que yo era demasiado evangélica. Porque yo decía a mi mamá, ajá, pero ¿qué querés, que me prostituya? Porque yo decía, esta casa no es un hotel, pero yo pasaba... ¿No le gustaba que fueras a la iglesia? No le gustaba que yo fuera tanto a la iglesia. Mira, mi mamá nos llevaba obligada a la iglesia. De hecho, una vez nos sacó por los pelos, porque teníamos que ir un domingo a la iglesia. Pero el Cristo no estaba en su vida. Ella lo hacía como un escape, me imagino. Pero cuando yo me convierto a Cristo, que Cristo se me revela a mi vida, yo me entregué por completo, porque lo que yo sentía con Dios no lo sentía en mi casa. Entonces ya era como, ahora era demasiado evangélica para el gusto de mi mamá. A mí nunca me importó lo que yo tenía que dejar, porque, o sea, para mí era suficiente lo que Dios me hacía sentir. Es más, a mí no me importaba desgastar mi cuerpo en la calle a las 3 de la tarde evangelizando o vendiendo algo para la obra. No me interesaba. Con el sol que se quema. Solamente con el hecho de que ya Dios está en mi vida. Señor, este cuerpo es tuyo, haz lo que tengas que hacer con él. O sea, no me interesa lo que pase. Y mi mamá comenzó esa guerra atrás de mí, para que yo no fuera tan cristiana. Porque me imagino que una persona normal va un domingo, un miércoles. ¿Y cuándo dejó de hacerte la guerra? Hasta hace poco. O sea, después que me caso... Que ahora eres pastora. Exacto. O sea, ya dijo, ya me vencí. ¿Qué consejo le da a todas las personas que nos están viendo, que fueron padres presentes pero ausentes, a las mujeres que por tener un pensar de que yo no quiero que mis hijas crezcan sin padre, yo prefiero aguantar todos los golpes que me den, no importa? ¿Qué consejo le das? Bueno, principalmente reconocer a Cristo como su Salvador personal. Amén. Porque la vida sin Cristo no tiene sentido. Desde que yo acepté a Cristo en mi corazón, pude experimentar realmente un cambio, porque no lo sentí en mi hogar. Si tú ahora mismo estás viviendo en tu casa con tus hijos y estás viendo que tienes este tipo de problemas, no subestimes lo que tus hijos puedan sentir. Ellos perfectamente saben lo que está pasando. Quizás no saben cómo expresártelo ni cómo decírtelo, pero lo muestran en su manera de llorar, en su manera en sus pataletas, en sus maltraveses. Están demostrando que les falta algo. Entonces tú, como mujer sabia, tienes que estar pendiente de las señales que tus hijos están presentando y no subestimes lo que puedan sentir. Tú no sabes, o no somos los dueños de los sentimientos de nuestros hijos. Mi mamá no fue una mujer mala, fue una mujer dedicada a su hogar. Sin embargo, ella no pudo descifrar lo que yo sentía.
Amén. Entonces te invito a que hagas parte de tu vida a Jesucristo, de que Jesucristo sea el dueño de tu casa, de que ores de la manera como te dije anteriormente, ora tu casa, tus puertas, paga un precio, ora en las madrugadas, busca a Dios, entrégate a Dios y Él te va a dar las directrices de cómo manejar tu vida, porque esta fue mi experiencia. No todos pasamos exactamente por la misma experiencia, tenemos cosas similares, quizás un poquito diferentes. Tú dirás, no, lo que ella vivió no se compara a lo que yo he vivido. Por eso te digo, mete a Cristo en tu casa, que Cristo viva contigo en tu hogar y Él te va a dar las directrices que tienes que hacer para mejorar tu vida, ya seas una mamá, seas papá, seas un hijo, seas un joven. Y si eres un joven que es cristiano ahora mismo, pero tu familia no es cristiana, pero tu mamá no es cristiana, pero tu papá no es cristiano, y te hacen la guerra porque tú sí eres cristiano, déjame decirte que sigas batallando, eres esforzado, eres valiente, y llegará el momento en que tú vas a ver a tu familia convertida, porque yo fui esa joven que le hicieron la guerra en su casa por buscar a Dios, y dirás, pero si no es malo, es bueno, pero el enemigo no va a estar feliz con eso. Así que tú como joven cristiano, lucha. Bueno, de verdad que qué poderoso testimonio tienes que contarnos en la segunda parte, qué es la vida de tu papá, dónde está tu papá, y otras preguntas que quiero hacerte que no te las voy a hacer, sino en la segunda parte. Si usted quiere escuchar en la segunda parte de este testimonio, escriban en los comentarios y estaremos subiendo la segunda parte. De verdad, mi amada esposa, Dios te bendiga muchísimo. Amén. De verdad que este testimonio tocó mi corazón y cada vez me aferro al Señor porque Jesucristo es la solución. Amén. Un hogar sin Cristo es un hogar disfuncional. Un hogar sin Cristo es un hogar lleno de contienda, de problemas, de tantas cosas. Y para eso llegó Jesucristo, para darnos vida en abundancia, para bendecirnos, para que vivamos contentos, gozosos. Así que bueno, Dios te bendiga grandemente. Esto fue todo por hoy en Testimonios Impactantes. Dios te bendiga grandemente. Shalom es paz. Bendiciones.